Estamos de vuelta y ahora sí, como comentábamos antes, vamos a hablar sobre algo que está sucediendo esta semana, pero que tiene sus antecedentes Por desde hace supuesto, ya sí. bastante tiempo, que tiene que ver con la situación de la ENERC, que es la Escuela de Cine Dependiente del Inca. En este momento, desde el miércoles, están en paro por tiempo indeterminado con cese de actividades. Y para hablar un poco sobre esto y que nos cuenten un poco cuál es la situación exactamente que están atravesando, vamos a hablar con Leila González Sierra, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Leila? Gracias por atendernos y por compartirnos esta situación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Contanos un poquitito, nosotras el año pasado, cuando sucedió la toma de la Sí, sede AMBA de la ENERC, hablábamos un poco de esto del régimen de carga horaria, de cosas que estaban empezando a suceder, que se querían aplicar y que la comunidad educativa de la ENERC estaba rechazando fuertemente. Y lo último que supimos era que había como una propuesta del rector de ir un poco marcha atrás con esto, de revisarlo. ¿Nos puedes contar un poco qué sucedió finalmente con esa circunstancia y por qué hoy, un poco por el mismo tema, entre otros, estamos en esta circunstancia de paro? sí, cómo no. El año pasado lo que sucedió es que un poco a espaldas de la comunidad, la escuela tiene un consejo académico, digamos, al estilo de las universidades, donde los claustros están representados y es un organismo consultor que se reúne mensualmente con el rector y tratamos los temas urgentes, académicos, las decisiones y demás. Cuento esto para entender por qué a espaldas de la comunidad, digamos, en un momento se nos comunicó que a pedido del presidente del Inca se había, digamos, estado trabajando en un reglamento de asignación de horas cátedras. Bueno, en principio, digamos, el rechazo a ese reglamento tuvo que ver con que, digamos, de buenas a primera nosotros nos enteramos de ese reglamento sin saber, digamos, bien a qué se atribuía, digamos, bueno, con la pretensión de organizar y demás, pero, digamos, no tuvimos injerencia en ese reglamento. Ese reglamento se armó con una promesa de subir el valor de la hora cátedra casi un 40% sobre el valor del que estábamos cobrando. Finalmente el reglamento fue rechazado, bueno, los alumnos tomaron la escuela, nosotros pedimos entrevistas con el señor Pirovano nos dio entrevistas en noviembre, en diciembre, nos dijo que, bueno, que todo era revisable y demás, y al día siguiente firmó la resolución y dejó en efecto el reglamento, que es una conducta bastante habitual en él. Bueno, ese reglamento se comenzó a aplicar, la resolución específica de la asignación de horas cátedra salió en febrero. El valor de hora cátedra fue sensiblemente mejor, ni siquiera hubo un 5% de aumento, y eso afectó notablemente, digamos, el salario de los docentes y fundamentalmente el salario de los ayudantes. Los ayudantes han perdido, digamos, entre el 2024 y ahora un 63-64% porque, digamos, les bajaron el porcentaje del valor de la hora de titular y los docentes venimos perdiendo el 55% del salario. Además, lo que sucede, digamos, y lo que ha sucedido es que la implementación de este reglamento no es tan fácil, ni es tan amable, ni es tan demás, porque la escuela como tal, digamos, como cualquier escuela, no es una fábrica que tiene una línea de producción, ¿sí? Entonces uno no puede programar lo que va a hacer, porque un profesor que tiene determinada cantidad de horas cátedras en la semana puede enfermarse. La escuela se vanagloria de tener, digamos, docentes e instructores, digamos, docentes y ayudantes docentes que trabajan en la industria, que son gente activa, que ese es su capital y parte de su prestigio. Y obviamente, digamos, si hay un proyecto, seguramente, digamos, hay que rearmar esa asignación de horas cátedra para otra persona que esté suplente. Y entonces se han cometido un montón de injusticias, irregularidades y arbitrariedades y seguimos pidiendo reuniones, esas reuniones no se nos dio, ese aumento se dio a cuenta de futuros aumentos, por lo tanto, los mínimos aumentos que reciben los trabajadores de Estado no los recibimos. Y lo último que sucedió, lo último frente a esto, es que con una reunión con el señor Pirovano nos prometió dar el 9,5% del aumento que habían combinado con UPCN.
al día siguiente iba a ser un 7% y ahora es un 1% a partir de mayo. Bueno, obviamente, digamos, la comunidad llegó a un momento de hartazgo porque no tenemos interlocutores, porque lo que nos dicen no funciona, porque ese valor de la hora cátedra que había sido prometido y que se suponía que ese régimen de asignación de horas cátedra iba a ser un beneficio para todos, porque íbamos a cobrar más, eh, nada, se complicó claramente y lo que dijo el señor Pirovano, digamos, es que él tiene plata, el Inca tiene plata, pero no para nosotros. Bueno, Bien. bueno, ¿Para qué? Estaría bueno saber para qué igual, es ¿no? una definición, ¿no? Porque escuchándote, Leila, un poco la pregunta que me surge es, teniendo en cuenta este contexto, también sin obviar, ¿no?, el contexto a nivel nacional, venimos de una Por marcha supuesto. universitaria en donde le estamos reclamando a un gobierno nacional que aplique una ley, Ujú. básicamente. No puedo evitar la pregunta de pensar, bueno, ¿cuál es la ENERC que ellos quieren? ¿No? ¿Cuál es la ENERC que quiere el Inca en estas condiciones? Mira, digamos, lo que nosotros sospechamos, y esto es una inferencia, pero con bastantes asideros o bastantes ejemplos que podrían servir como argumento, digamos. Es decir, no tenemos pruebas, pero no tenemos dudas. Es que, es que en realidad lo que se pretende es un achique, digamos, de la escuela, ¿sí? La escuela es una escuela de excelencia, bueno, digamos, seguramente ustedes conocen, no sé si la audiencia también, digamos, de la escuela han egresado personas como Tristan Bauer, Lucrecia Martel, Vanessa Ragone, digamos, Santiago Loza, bueno, muchísimos directores, directoras, directores de fotografía y demás. La escuela es una escuela federal, hace, digamos, más de 10 años que tiene sedes regionales, entonces enseña realización cinematográfica en la zona de Cuyo, en la zona de NEA, en la zona de NOA, en la zona de Patagonia, y salen de allí también egresados que trabajan en la industria en las zonas locales, de manera de federalizar la producción audiovisual. Además, tienen una escuela de animación que funciona también en diferentes sedes, bueno, en 4 sedes, Jujuy, Rosario, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, digamos, hay como un movimiento, una población estudiantil, una población, digamos, de un claustro de docentes que le ponemos mucha dedicación, porque la verdad que realmente no es por el dinero, digamos, porque de alguna manera, y ha habido como situaciones de achicamientos y de baja de cosas, y la gente sigue viajando a dar clases, los profesores, digamos, nos bajaron horas cátedras y demás. Entonces, bueno, hay toda una dedicación que uno le pone que tiene que ver con que lo que quiere es difundir lo, lo audiovisual y lo que de alguna manera nos ha dado tanto la universidad pública como la escuela a muchos y muchas que somos docentes en la escuela, devolver y generar nuevas camadas de gente preparada. Y me parece que lo que se pretende es un achicamiento, digamos, ¿no? Es decir, que no molestemos, que no, que se achique la cantidad de docentes, que se achique, digamos, la situación de las cantidades de cosas y demás. Digo, por ejemplo, como para gota que rebalsó el vaso, que un poco tiene que ver con esto, el día de la marcha universitaria, que nos encontramos en la escuela para salir, digamos, a marchar junto con la comunidad universitaria, pusieron unos molinetes de ingreso. El Vimos la gasto foto. de esos molinetes, con licitación y demás, y todo lo que eso implica, cuando en realidad la entrada y salida para el control de personal está, digamos, con un registro biométrico y demás, esos molinetes, ese costo de la compra de los molinetes implica más o menos un 75% del gasto de equipamiento que las sedes necesitan para las clases, cámaras, equipamiento de luces y demás. Sin hablar del costo del valor de la cátedra, ¿no? Claro. Bueno, son Sí, decisiones que se toman, prioridades, ¿no? Claro. exacto, prioridades que, bueno, que no son, digamos, bueno, también eso es de dominio público, hay letras, el dinero que se tiene que destinar al fomento está puesto en letras y demás, y bueno, esto que yo mencionaba, ¿sí? Sí, y también ahí quiero aprovechar esto último que decías, de cómo ustedes están haciendo un montón de esfuerzos para igual continuar dando las clases, aún justamente con estos inconvenientes alrededor, pero este objetivo que ustedes sienten que es, digamos, lo que está detrás, que es esta idea de achicamiento, ya empezó a suceder, o sea, más allá de que hay un montón de gente que todavía hace el esfuerzo de seguir por ahí dando clase o estando de ayudante o lo que fuera, ¿empezaron ya a perder personal por esta situación? Sí, digamos. Bueno, en principio de este año hubo muchas renuncias de ayudantes y de instructores por un tema de salarios, Claro. porque, bueno, porque, digamos, no se puede sostener, pero además este nuevo
gobierno ha, digamos, despedido, digamos, en diferentes situaciones, por despidos, por llamados a retiros voluntarios y demás, alrededor de 600 personas en el Inca. La escuela ha perdido mucho también personal. Podríamos decir que en la vorágine de la escuela, digamos, han quedado alrededor de 45, digamos, personal no docente que trabaja en la administración en diferentes áreas y es insuficiente para las tareas académicas y demás. Y sí, se ha perdido mucho personal, ¿sí? Se ha perdido mucho personal. Te quiero consultar por algo que es un poco el discurso oficial en relación especialmente a la marcha universitaria, pero claramente la ENERC forma parte de todo eso, que tiene que ver con, bueno, no sé, la ENERC es una escuela prestigiosa, competitiva y tiene ciertas características de cursada, de ingreso y demás, ¿no? Y en estos días estuvo como circulando este discurso de intentar empatizar con la gente que no es universitaria o que no está dentro del circuito de la universidad, como estas escuelas y universidades son para pocos, son como un privilegio, ¿no? Y en ese sentido tratar de generar una discusión entre la gente que diga, bueno, no, esto no tiene que ver conmigo porque es... Sí, como están marchando por una minoría, Están marchando ¿no? por una minoría, totalmente. Ese sería como el concepto. Ustedes, digo, ¿cómo lo vivieron en la marcha universitaria? ¿Cómo se sienten con estos discursos? Digo, ¿qué piensan respecto? ¿Qué se habló el miércoles en la asamblea también al respecto de esto? Mira, digamos, la escuela de AMBA, la sede AMBA, sí tiene un límite de ingreso, pero el límite de ingreso está directamente relacionado con el presupuesto, digamos. Si pudieran entrar más alumnos, entrarían más alumnos. La escuela, digamos, su característica fundamental es que la escuela es gratuita. Los alumnos filman con un presupuesto que tiene que ver con el presupuesto del Inca. A diferencia de otras carreras en otras universidades, aunque sean también públicas, en donde quizás ese tipo de actividad, que es una actividad un poco costosa, está cubierta por los propios alumnos. Ahora, si hubiera más presupuesto, digamos, el ingreso está directamente relacionado con el presupuesto que la escuela tiene, ¿sí? Y con el espacio que la escuela tiene, porque eso también es importante. Total. No tenemos espacio. No tenemos espacio, estamos peleando por las aulas y por lo tanto, digamos, tampoco es que se puede tener una escuela, digamos, con más gente porque no tenemos espacio, digamos, en la escuela de AMBA, que por ahí, digamos, es la más visible para la comunidad, es una escuela donde se dan 7 carreras, digamos, las 7 carreras que tienen que ver con las especialidades de las áreas de una producción audiovisual. Sí. Y nosotros no tenemos tenemos que crearlos y demás porque no tenemos espacio, ¿sí? Y esta administración, además, lo que hizo fue dejar de alquilar varias dependencias que se alquilaban, que a veces se usaban para guardar equipamiento y demás, y estas cosas. Entonces, bueno, eso se ha visto reducido, ¿sí? Digamos, no hay espacios en las aulas, no hay espacios para hacer prácticas, no hay sets para armar decorados de arte. Si hubiese más alumnos, sería mucho más complejo, digamos. Y en realidad, digamos, la verdad es que en la escuela hay como una diversidad de estudiantes y de procedencias, de sectores sociales de estudiantes, y hay alumnos y alumnas que por ahí hacen por segunda o por tercera vez el ingreso e ingresan, digamos. Es un tema. Y hay toda una capacitación previa, digamos, no es a dedo y demás, sino que los alumnos dan una capacitación previa, dan 3 tipos de exámenes o 3 etapas de un examen y finalmente ingresan, digamos. Pero la cantidad de ingresantes, que son 70 por año, tiene específicamente que ver con el espacio y el presupuesto. Sí. Si hubiera más espacio y más presupuesto, entrarían muchos más. Sobre eso hay una cosa que me gustaría también consultarte porque me parece que es determinante y está directamente relacionado con esto que mencionás, que es, se aprobó una modernización laboral, o sea, teniendo en cuenta que este presupuesto depende del Inca y que el presupuesto de la ENERC, digo, depende del Inca, y se aprobó una modernización laboral que tiene en uno de sus artículos el vaciamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico tal como lo conocemos y que de pronto el Inca va a depender de aportes del Tesoro directamente, es decir, de una decisión presupuestaria discrecional, me genera aún más alerta toda esta situación en esa circunstancia, porque digo, si ese fondo de fomento se va a vaciar y la escuela depende mucho, fuertemente de todo eso para existir,
Digo, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes? Esto se aplicaría a partir del 1 de enero de 2028. Bueno, la proyección nuestra en principio es una batalla por vez. Es una batalla por vez. Entonces, en principio es sostener la escuela tal como está, con, digamos, los empleados, los docentes y los estudiantes tal cual estamos. En principio, parte de eso tiene que ver con la idea de el aumento del valor de la hora cátedra, el aumento del porcentaje de los ayudantes, que se revise ese régimen de asignación de horas, porque es inoperante, digamos, es improcedente, no es adecuado, es engorroso. Y además, digamos, que haya como una política clara en relación a cómo se liquidan los sueldos, porque este mes sufrimos además descuentos discrecionales en función de una aplicación del régimen que no está claro. Y además, digamos, lo que pretendemos es batallar cuando llegue el momento específicamente, digamos, para este porcentaje y esta idea del fondo de fomento, ¿sí? Digamos, de todas maneras, ya con este gobierno ha habido recortes, porque en realidad, digamos, la autonomía de los fondos que llegan al Inca, que tienen que ver con la ley de cine del 94 y demás, está, digamos, bastante poco respetada, para decirlo de una manera elegante, en tanto y en cuanto, digamos, Hacienda o Economía, digamos, para ser más precisos, se mete con el presupuesto, Claro. digamos, y baja los presupuestos o las partidas y demás. Entonces, la verdad que la situación está complicada. Tenemos una batalla a corto plazo, digamos, y estamos teniendo puentes y todavía no nos estamos preparando para esa situación, ¿sí? Y te hago una consulta también con respecto justamente a esta medida y a lo que le están dando atención ahora por la urgencia, lógicamente. Vos planteabas que justamente llegaron hasta acá porque hay una falta de comunicación, hay una falta de respuesta, no tienen con quién discutir estas cuestiones. ¿Tuvieron después de este anuncio de paro y después de esta entrada en paro algún tipo de comunicación de parte de ellos al respecto de esta medida y de alguna solución o todavía no se han comunicado? No, todavía no se han comunicado. Nosotros, por intermedio de los sindicatos, del sindicato de ATE, estamos pidiendo a Secretaría de Trabajo una conciliación obligatoria. Claro. De todas maneras, está programada una asamblea para el martes a las 18 horas. Sabemos que en estas condiciones, y además, bueno, también nos duele porque somos docentes y porque, digamos, nuestro trabajo es enseñar. Tal cual. Creemos que en este momento, digamos, en esta época en especial, los espacios hay que ocuparlos y no dejarlos para que los ocupen otros. Y entonces estamos como trabajando en difusión y en redes y demás para sumar adhesiones de las organizaciones profesionales y demás. Y un poco lo que estamos esperando es, bueno, ver cómo podemos ir viendo, a ver si esta conciliación se abre, si la Secretaría de Trabajo nos da el lugar de tener este espacio de conciliación, y si el presidente del Inca se aviene a participar del mismo, ¿no? Cosa que, digamos, son todas instancias que pueden no suceder. Claro. Entonces, estamos como al día a día trabajando todos conectados y generando, digamos, material de difusión, videos y demás, que es nuestra especialidad, para ver si podemos obtener que, aunque sea, digamos, en la voz de la comunidad, haya como un intento de acercamiento, de solución, digamos, o una mesa de diálogo, ¿no? Claro. Y Leila, en este entramado, digamos, de diálogo y de buscar una respuesta, me surge también la pregunta de cuál es el rol que ocupa el rector de la escuela. Bien, bueno, el rector de la escuela es un rector concursado. En la asamblea se votó el pedido de su renuncia. Es un rector concursado y su concurso termina a fines de este año. La comunidad, digamos, de alguna manera interpreta que ya no hay lazos de confianza en cuanto a su representación o a su gestión. Y, digamos, se siente como desamparada, digamos, frente a esto. Es, digamos, el espíritu de la mayoría y, de alguna manera, la actitud de él ha sido, digamos, de alguna manera mediar, pero bueno, esa mediación no ha sido lo suficientemente protectora o no se ha interpretado de esa manera en la comunidad y por eso ese pedido de renuncia. Bien.
Leila, muchas gracias por habernos contado sobre esta situación. Esperamos que esto avance de la manera más favorable para ustedes, porque bueno, sabemos que hacen un enorme trabajo, así que gracias por contarnos y bueno, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por darnos el espacio y bueno, seguimos en contacto si tenemos novedades. Sí. Por favor, gracias Leila. Gracias. Ahí Hasta luego. Tarde. estábamos conversando con Leila González Sieira sobre esta situación del paro de la ENERC por tiempo indeterminado y con cese de actividades. Así que vamos a estar siguiendo esto un poco como decía ella misma, esto es día a día. Tal así cual, que sí. para Como las- todo en este país, en este momento, Como la vida en lamentablemente. este Sí, país, sí, sí, exacto. total. Así que bueno, esa es la situación de la escuela de cine. Y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es un breve corte antes Sí, de señora. continuar con este programa que todavía tiene muchas más cosas para compartir. Exactamente, y en este caso vamos a cortar con un temazo de Diana Ross que es I Ain't Been Licked.